y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 dicen así: He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, en este día 2 de julio del año 2026, quiero compartir la segunda parte de este tema. Una pregunta: ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios para nuestro estudio conforme a este tema. ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? Una pregunta. Hermanos, quiero que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, podamos aprender cada vez que leemos la palabra de Dios, que podamos saber cuánto en la palabra de Dios encontramos frases de alguna parte del cuerpo de Dios. Por ejemplo, encontramos, hermanos, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:29, ¿se recuerdan ustedes cuando Salomón terminó de construir el templo y lo dedicó a Dios? La oración de Salomón fue: que tus ojos estén en este lugar noche y día. Así fue la oración de Salomón. Eso lo puede leer usted allá en Primera de Reyes 8:29. Salomón pedía que los ojos de Dios estuvieran en ese lugar noche y día. El salmista dice en el Salmo 17:8: guárdame como a la niña de tus ojos, ¿verdad? Y así podemos seguir, hermanos, en Deuteronomio 32:10, por ahí dice también que el Señor aguardó a Jacob, hablando de su pueblo Israel, lo aguardó como a la niña de sus ojos. Y esto, hermanos, ¿verdad? Lo que yo quiero es que intentamos cada vez que miremos, por ejemplo, donde la Biblia habla de los ojos de Dios. El día domingo miramos varios pasajes del dedo de Dios y podríamos seguir leyendo más acerca del dedo de Dios. Pero todo esto, hermanos, ¿verdad?, tenemos que entender, habla figurativamente para que nosotros en nuestra mente humana podamos entender que Dios nos bendice, que Dios tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, cuando el salmista dice: guárdame como la niña de tus ojos, habla del cuidado de Dios que tiene para con su pueblo. Cuando dice el dedo de Dios, la mano de Dios, está hablando, hermanos, del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Ese Dios que sostiene todo el universo con su poder es el único que puede estar cerquita de nosotros en todo tiempo para bendecirnos. Ahora, Dios, hermanos, dice Juan 4:24, que Él es espíritu, porque Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físicamente, excepto en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento. Dios, hermanos, se manifestó. A eso se le llama teofonías, una manifestación visible de Dios. Dios se le manifestó a Abraham. Dios, hermanos, se manifestó en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento como en la forma de un ángel. Por ejemplo, el ángel que luchó contra Jacob, ¿verdad? A eso se le llama una teofonía, una manifestación visible de Dios. Pero Dios no tiene un cuerpo, excepto cuando vino a esta tierra, ¿verdad? Dios, dice Mateo 1:23, que para que se cumpliese la escritura, la cual fue dicha por el profeta, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que traducido es
Dios con nosotros, en esa humanidad, sí, hermanos. Por ello, ¿verdad? En el Nuevo Testamento miramos nosotros cómo ahí sí Dios tomó un cuerpo humano en Cristo Jesús. Y en ese cuerpo humano, sí, cuando usted lea los evangelios, si era una mano literal. Por ejemplo, usted lee Mateo capítulo 8, y bueno, hay muchos versículos, hermanos, donde habla que el Señor, ¿verdad? Ahí llegó a donde estaba un leproso, y entonces vino el leproso a donde estaba el Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dijo el Señor: quiero. Y extendió su mano, dice, y lo tocó. Es decir, en aquella humanidad sí estaba el Señor, Dios manifestado en carne, y lo tocó. Fíjense, hermanos, ahí sí, cuando nosotros leemos, fue la mano humana quien tocó a aquel leproso. Ese Dios tocó a aquel leproso. Ahí mismo en ese capítulo 8 habla de que llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre, y dice que tocó su mano. Veamos, tocó su mano. Yo no sé, la tomó de la mano, la tocó, y al instante dice la palabra del Señor que la suegra de Pedro quedó sana, hermanitos. Ahí sí. Por ello también el apóstol Pablo, usted lee Colosenses, habla, hermanos, Colosenses 1:15, habla que Él es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y en Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios se miró en Cristo Jesús. Pero, hermanos, yo no estoy aquí para decirles, no podemos usar nosotros algunas palabras como decir: Señor, pon tu mano sobre mí, pon tus ojos sobre mí. No, hermanos, todo lo contrario. Es bíblico, es normal que nosotros digamos: Señor, pon tu mano, así como tocaste a aquel leproso, así como tocaste a la suegra de Pedro, Señor, así tócame a mí también, Señor. Pon tu mano sobre mí, Señor. Así como pues, también, hermanos, sanaste a aquellos ciegos, los tocaste. La Biblia dice que muchas ocasiones el Señor echó fuera a los demonios con su palabra, sanó con su palabra, pero muchas veces puso las manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanos. Entonces es bíblico que nosotros usemos aquello, porque el Señor tomó un cuerpo, hermanos, en Cristo Jesús, para venir y tocar a la gente, para hacer grandes prodigios. Pero, hermanos, Dios tuvo cierto tiempo. Por ejemplo, el Señor Jesús, su vida fue, hermanos, de 33 años y medio, ¿verdad? Su ministerio terrenal fueron 3 años y medio. Los otros años no se mira, solamente se mira en su niñez, cuando él nació, ¿verdad? No se mira cuando él era joven. Solamente la Biblia habla, hermanos, de que el Señor Jesús iba creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. De ahí aparece, hermano, ya hasta sus 30 años, cuando aparece públicamente su ministerio ya para predicar el evangelio, para sanar toda dolencia, para hacer milagros y prodigios, hermanos, en la humanidad. Entonces él sí tomó un cuerpo humano, pero lo tomó para venir y perdonar a los pecados del mundo entero. Pero, hermanos, el Señor no es como nosotros los humanos. Dios no tiene un cuerpo humano. Por ejemplo, aquí dice Isaías 59, 1 y 2, dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que la mano de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios no se ha cortado. Ese poder sigue estando ahí vigente, sigue estando ahí
para bendecirnos. El oído de Dios, es decir, su poder, su omnipresencia. Dios es, hermanos, omnipresente, está en todo lugar. Su oído siempre está escuchando cuando alguien le clama. Pero dice, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero, hermanos, Dios no tiene un cuerpo humano. Dios es espíritu, y cuando habla de alguna parte de su cuerpo, está hablando de su omnipotencia, de su poder. Por ejemplo, vamos a mirar varios versículos de la palabra de Dios, hermanos, para no confundirnos. Vamos a estar mirando de la mano de Dios, hermanos, o del brazo de Dios. Vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 6, hermanos. Busquen en sus Biblias. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa noche, hermanitos? Gloria a Dios. Vamos a ponernos, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta noche, en Éxodo capítulo 6. Busquen, hermanos, vamos a leer lo que dice el versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, ¿cómo dice, hermanos? Con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí encontramos, hermanos, ¿verdad? Dios dice que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto, ¿verdad? Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando habla con brazo extendido, está hablando de su omnipotencia, está hablando de su poder. El Señor hermanos, no llegó un brazo físicamente para libertar al pueblo de Israel. El Señor lo libertó con su poder. Por ello dice, cuando nosotros leamos el brazo de Dios, hermanos, o el brazo del Señor, estamos hablando del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos ya nos vamos familiarizando con el mensaje de la palabra de Dios, hermanos? Ahora, quiero invitarlos para que busquen adelante en Deuteronomio capítulo 33, hermanos. Busquen en sus Biblias y vamos a leer lo que dice el versículo 27. Gloria a Dios. No nos olvidemos, hermano, nuestro tema es: Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro. Por supuesto que Dios es espíritu, mas sin embargo en la Biblia encontramos, hermanos, muchas palabras donde menciona acerca de la parte del cuerpo de Dios. ¿Tienen Deuteronomio 33, hermanos? Versículo 27 dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y aquí abajo, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? Los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Aquí, hermanos, Dios a través de Moisés, quien escribe los 5 libros de la ley de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, es decir, aquí donde te encuentres, aquí en la tierra, dice los brazos eternos. Es decir, que Dios es tu refugio, Israel. Y aquí abajo, los brazos eternos. Habla, hermanos, no habla de brazos literales. Habla de que Dios era el refugio del pueblo de Israel. Y aquí abajo, sus brazos eternos. Su poder de Dios, hermanos. Su poder. Por ello ustedes se recuerdan, el Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios poderoso. Cuando nosotros leemos en nuestra mente humana, nosotros lo que entendemos un abrigo, hermanos. Un abrigo es algo que nos cubre, ¿verdad? Que nos ponemos para cubrirnos del frío.
Y dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No es que Dios tenga un abrigo como los seres humanos que se ponen un abrigo para cubrirse del frío, sino habla de su omnipotencia, de su poder, hermanos. Entonces, aquí, ¿verdad? Estamos nosotros, cuando nosotros leemos algo acerca de una parte del cuerpo de Dios, hermanos, nosotros entendamos que estamos leyendo de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios. Pero les quiero dejar claro esto, hermanitos. No piense usted que no puede usar usted. Una vez más le digo, nosotros podemos usar todas esas palabras. Señor, escúchame, que tu oído esté atento a mi clamor, que pon tu mano sobre mí, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Padre bendito, que tú, Señor, seas, Señor, mi refugio, que tú seas, Señor, el todo para mí, Señor. Nosotros podemos usar todas las palabras, hermanos, porque nos estamos refiriendo al poder de Dios. Ese mismo Dios, hermanos, que, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento se manifestó en Cristo Jesús. Ese Dios, hermanos, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero que Él no tiene un cuerpo, ¿verdad? Por ello, cuando Moisés le dijo, hermanos, que él quería ver el rostro de Dios, y Dios le dijo, no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. Es decir, como Dios como espíritu, a Dios nadie lo ha visto, hermanos. Como espíritu nadie puede ver a Dios y viva, porque cuando miramos la palabra de Dios, hermanos, por ejemplo, Juan, el último de los discípulos a quien se le reveló el libro de Apocalipsis, dice que cuando él lo vio en una visión, cayó como muerto. A Dios nadie lo puede ver. Por ello, Moisés, hermanos, no pudo ver a Dios. Dios le dijo, mira, vas a ver, pero vas a ver mis espaldas, no mi rostro. Moisés no miró a Dios, hermanos. A Dios nadie lo ha visto jamás, porque Dios es espíritu, hermanitos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender cada vez que leamos la palabra de Dios, donde habla de la mano de Dios, de los dedos de Dios, del ojo de Dios, del oído de Dios, hermanos, se está refiriendo al poder de Dios, lo que es Dios para nosotros, hermanitos. Entonces, ¿verdad? Los que tuvieron la bendición, hermanos, ¿verdad? Por ello usted lee Primera de Juan, y ellos hablan, hermanos, que a ellos se les manifestó. Ellos tocaron aquel verbo de carne. Qué bendición es para aquellos hombres que tuvieron la bendición de caminar con el Señor, de tocarlo, porque aquella vida se manifestó en carne. Hermanos, dice la palabra del Señor, pero ya después, hermanos, de que el Señor fue a la cruz del Calvario, ya de ahí ya no hay otra manifestación humana de Dios o visible de Dios, sino que Dios es espíritu. Pero, hermanos, para entender cómo Dios nos quiere bendecir, tiene que usarse partes del cuerpo del Señor, pero estamos hablando de su poder, estamos hablando de su omnipotencia, estamos hablando, hermanos, de un Dios que nos bendice, no con una mano literal, sino con su poder maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Ahora sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Busquen en Job capítulo 40. Vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Job capítulo 40, hermanos. Vamos a leer lo que dice el versículo número 9. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos, aquí está hablando Dios con Job, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a mirar solamente el versículo, o vamos a leer los versículos 8 y 9 para que podamos entender. Cuando tenga tiempo, si a usted le gusta leer la palabra de Dios, lea todo el capítulo 40 para que pueda entender. Pero vamos a mirar para entender, hermanos, el versículo 9. Leamos desde el versículo 8, dice: invalidarás tú también
mi juicio? Dios está hablando con Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Veamos, hermanos, aquí miramos nosotros que Dios le dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? No es que Dios tenga un brazo físicamente, está hablando, ¿tienes tú un poder como Dios? Eso nosotros debemos entender, hermanito, que aquí cuando dice tienes tú un brazo como el de Dios, está hablando de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, hermanitos, que no hay otro Dios como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por ello dice aquí, en el versículo 8 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios o truenas con voz como la suya? Aquí, hermanos, está hablando del brazo, del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios, hermanitos. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios. Yo les dije que íbamos a estar estudiando, leyendo la palabra de Dios. Salmo 89. Busquen en sus Biblias, hermanos. Y vamos a buscar el Salmo capítulo 89, versículo número 13. Cuando lo tengan, vamos a leerlo, hermanitos. Salmo 89, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Veamos, hermanos, estamos hablando, estamos estudiando en esto. Por eso nuestro tema es, ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? No, Dios es espíritu. Y cada vez que la Biblia se refiere a una parte del cuerpo de Dios, les vuelvo a repetir, nosotros debemos entender que está hablando del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Cuando dice aquí, tuyo es el brazo potente, en otras palabras, tuyo es el poder, Señor, tú eres omnipotente. Dice, fuerte es tu mano, es decir, tú eres poderoso, Señor, tú eres omnipotente. No hay otro Dios, hermanos, como Dios, ¿verdad? Por ello, usted cuando lee Éxodo capítulo 20, versículo 4, la Biblia dice, y no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, ni aquí abajo en la tierra. Nosotros no podemos hacernos una imagen, algo semejante a los hombres, hermanitos. Dios es espíritu. Dios, hermanos, es el único que no se puede comparar ni igualar a nadie. Él es el único Dios sempiterno, el único Dios, hermanos, que existe por sí mismo, el único Dios que no fue creado por alguien más, sino Él es el único Dios que creó todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Es el único Dios que nos creó a nosotros, el que creó todas las cosas. En Él vivimos, hermanos, y en Él nos movemos, dice su palabra. Así que nosotros cada vez que estemos leyendo la palabra de Dios acerca, hermanitos, de una parte del cuerpo de Dios, no nos olvidemos que estamos leyendo, están hablando, hermanos, de la omnipotencia del Dios maravilloso. Gloria a Dios. Salmo capítulo 98, hermanos, busquen en sus Biblias y vamos a mirar lo que dice el versículo número 1, hermanitos. Gloria a Dios. Salmo capítulo 98, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho, ¿qué dice, hermanos? Maravillas. Vemos, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Aquí el salmista vuelve a mencionar el brazo de Dios, hermanitos. Les vuelvo a repetir, ¿verdad? El Señor no es que tenga un cuerpo como nosotros, sino está hablando de su poder. Por eso
Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, no es que el Señor tenga una mano derecha como nosotros, habla de su poder, lo ha salvado, y su santo brazo. Cuando dice su diestra, está hablando del poder de Dios. Cuando habla de su brazo, está hablando del poder de Dios, hermanitos. No es que Dios tenga una mano como nosotros, o una mano izquierda y una mano derecha, no. Sino está hablando, hermanitos, del poder de Dios. Por ello, y nosotros, hermanos, ¿verdad? No nos olvidemos, ¿verdad? Que el Señor sí, en Cristo Jesús, tomó un cuerpo. Y en ese cuerpo Él tocó a muchos para sanarlos. Y nosotros podemos decir, ¿verdad, Señor? Sáname. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Así como tocaste a la suegra de Pedro, así como tocaste a aquel leproso. Imagínense cómo sería, hermanitos, la vida de ese leproso. La Biblia dice que un leproso, hermanos, estaba fuera del campamento. Cuando lo descubrían que tenía lepra, lo apartaban. Estaba solo por allá. Pero miren, el Señor vino y quebró todas las leyes religiosas. Quebró todo, hermanitos. Y Él extendió su mano. ¿Quién iba a tocar a un leproso? Si un leproso, hermanitos, dice que la lepra se contagiaba. Pero el Señor en esa humanidad, Dios en Cristo Jesús, tocó a aquel leproso. Y fue sano, dice la palabra del Señor. ¿Y saben qué le dijo? Ve y presenta tu ofrenda conforme a lo que Moisés ha mandado en la ley. Y dijo, no se lo digas a nadie. El Señor no quería que lo dijeran. Fíjense, hermano, yo cada vez que leo la palabra de Dios soy curioso, ¿verdad? El Señor no quería publicidad. Y en cambio, hoy, hermanos, si alguien ora por alguien y se sana, quisiera que lo publicara para que se dieran cuenta de lo que ha sucedido. Y el Señor dijo, ve, presenta tu ofrenda conforme a la ley de Moisés y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Pero ese Dios, hermanos, en Cristo Jesús, tocó a los enfermos, ¿verdad? Ese Dios en Cristo Jesús, hermanos, ¿verdad? Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Se escuchó una voz. ¿Cómo sería la voz del Señor, hermanitos? Una voz preciosa. No, le digo preciosa, no en el aspecto humano solamente, sino preciosa, porque era una voz con autoridad, con poder, que cuando le dijo, Lázaro, ven fuera, hermanos, Lázaro salió fuera. Bien, Marta había dicho, Señor, porque cuando llegó el Señor las encontró llorando, y luego le dijo, ¿dónde le pusieron? Y lo llevaron, y cuando dijo, quiten la piedra, y dijo Marta, Señor, ya hiede, tiene 4 días de muerto, Señor. Y dijo el Señor, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, hermanitos. Lázaro salió porque ahí estaba aquel Dios manifestado en carne, un Dios con autoridad, un Dios con poder, y ese Dios está también aquí en esta noche con nosotros, hermanitos. ¿Cuándo lo creemos que aquí está ese Dios, hermanos? Aquí está ese Dios todopoderoso. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Si no nos va a ganar el tiempo. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 51, hermanos. Busquen en sus Biblias. Vamos a leer. No podemos leer todo, hermanos, porque es mucho, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que podamos leer en esta noche. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 51, hermanos, vamos a leer el versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza.
Veamos, hermanos, que aquí está hablando del poder de Dios. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Habla de que Dios juzgará con su poder a los pueblos, hermanitos. Y dice, a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Cuántos también nosotros, hermanos, sabemos que un día Dios va a juzgar a este mundo con su poder? Dios juzgará a todos los pueblos con su poder. Pero ¿cuántos también esperamos en su poder, hermanitos? Nos refugiamos en su poder. Creemos que hay un Dios poderoso, un Dios, hermanos, que tiene poder para bendecirnos conforme a nuestra necesidad y conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, hermanos, versículo 1. Gloria a Dios. No nos olvidemos, estamos estudiando, nuestro tema se titula ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? Estamos mirando, hermanos, para no enredarnos, estamos mirando acerca del brazo de Dios. Dice Isaías 53, 1, ¿lo tienen? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Veamos que aquí hay dos preguntas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es decir, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Veamos, hermanos, está hablando de la omnipotencia, del poder de Dios, hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Isaías capítulo 63, busquen en sus Biblias y vamos a mirar lo que dice el versículo 12. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Isaías 63, versículo 12 dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. O, en otras palabras, nombre para siempre. Aquí está hablando, hermanos, de cómo Dios los guió. Habla de que Dios guió al pueblo de Israel, ¿verdad? Por la diestra o por la mano de Moisés. Aquí sí, por la mano de Moisés, con el brazo de su gloria. Cuando dice ahí con el brazo de su gloria, es decir, con su poder, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que nosotros, hermanos, ¿verdad?, sepamos cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, sepamos que cuando estamos leyendo, estamos hablando, o la Biblia está hablando de alguna parte del cuerpo de Dios, está hablando de su poder, de su omnipotencia. Está hablando, hermanitos, del cuidado de Dios para con nosotros. Por ejemplo, cuando habla de la niña de los ojos, la niña de los ojos, habla del cuidado de Dios, hermanitos. Así como nosotros tenemos nuestro ojo, y no es cierto, hermanos, que el ojo tiene un párpado, y tan rápido es el ojo, hermanitos, que usted ni cuenta se da, pero cuando viene algo, alguna basurita, algo, el párpado se cierra tan rápido. Pues yo quiero decirles, Dios no es que tenga un ojo, sino que habla de su poder de Dios. En ocasiones, hermanos, usted y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios nos ha cuidado como a la niña de sus ojos. Tan rápido, así como nuestro párpado que se cierra para que la basura no entre, hermanos, a nuestro ojo. Dios nos ha librado de un accidente. Dios nos ha librado de alguna enfermedad. Dios nos ha librado de tantas cosas que acontecen en este mundo. Pero con su poder, el Señor, por ello usted no tenga temor de decir, Señor, aguárdame como a la niña de tus ojos, Señor.
Protégeme como a la niña de tus ojos, Señor. Cuando usted está hablando del poder de Dios, hermanos. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios, del cuidado que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Ahora, bueno, pudiéramos seguir leyendo mucho más, hermanitos, pero vamos a leer un último, hermanitos. Y yo quiero decirles que yo creo que dicen por ahí que al buen entendedor con pocas palabras entiende, ¿verdad? Y nosotros creo que aquí ya hemos leído suficiente del brazo del Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? Vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Quiero que busquen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, hermanos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer solamente el versículo 17. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice en Hechos capítulo número 13, versículo 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, ¿cómo dice, hermanos? Los sacó de ella. Volvemos a repetir, hermanos, aquí está hablando que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. No con un brazo literal, humanamente, sino con su poder sacó al pueblo de Israel. A nosotros también Dios nos sacó del mundo, no con una mano literal, nos sacó con su poder, hermanitos. No miramos una mano. Israel no miró una mano literal para que lo sacara de Egipto. Dios lo sacó con su poder. A nosotros también, hermanitos, Dios nos sacó con su poder del mundo. Nosotros no nos sacó una mano físicamente, nos sacó el poder de Dios. Y podemos decir gracias, Señor, porque con mano poderosa, con mano fuerte me sacaste del mundo, Señor. Con tu poder, Señor, hoy estoy, Señor, en tus caminos. Gracias por haberme librado de ese mundo de pecado donde me encontraba, Señor. Hermanos, ¿Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro? Por supuesto que no, hermanitos. Dios no tiene un cuerpo semejante al nuestro. Dios es espíritu, pero cuando la Biblia enseña, habla, hermanos, acerca de partes del cuerpo de Dios, nos habla para que nosotros podamos entender en nuestra mente humana que Dios tiene manos, tiene ojos, tiene oído, ¿verdad? Huele, tiene nariz, pero no está hablando de una parte literal de un cuerpo. Está hablando del poder de Dios, hermanitos. Y ese Dios, hermanos, está en esta preciosa noche, en este lugar. ¿Cuántos creemos que aquí está el Señor en esta noche, hermanitos? Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Quizás en esta noche hay un hermano, una hermana que tiene un problema, una enfermedad, alguna necesidad. No es cierto, hermanos, que cada día, si no es una cosa, es otra cosa. Pero todos algo tenemos por ahí. Pero miren, aquí está el Señor en esta preciosa noche. No vemos un cuerpo humano, pero aquí está Dios, aquel que es espíritu y tiene poder para bendecirnos conforme a nuestra necesidad y conforme a sus riquezas en gloria. Y no tenga temor, no tenga pena. Yo no les he dicho que no pueden mencionar las partes del cuerpo de Dios. Todo lo contrario, podemos mencionarlo, pero siempre creyendo que estamos hablando del poder de Dios. Y en esta noche usted puede decir: Señor, pon tu mano sobre mí, Señor.
Aquí estoy, Señor. Tócame, Padre, con tu poder. Y hermanos, Dios estará glorificando de una manera especial. A los hermanos que nos están mirando, también usted, hermano, quiero decirle, ahí donde está, ahí está el Señor. Pídale a Dios que lo bendiga. Cualquiera que sea su necesidad, ahí está Dios. Dios es espíritu. Dios es poderoso para bendecirle de una manera especial. A los que estamos aquí, pónganse de pie, hermano. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Que Dios los bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. A los que estamos aquí,